Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están entregando en línea y en la sala de unicidad, en exteriores, interiores. Digan conmigo. Vamos, editemos la palabra con todas las fuerzas. Con esta palabra voy a dar el título del poder del Evangelio. El capítulo de hoy está anotado el caso de la imagen que está negando a Jesús. Este caso, a través del libro Mateos, sigue en libro Marcos, Lucas, Juan, y aparecen en los 4 evangelios. Es muy importante y nos hace vivir, nos da la enseñanza muy importante en esta vida para vivir la vida espiritual. El punto de que se levantó este caso fue en el patio de la casa de Caifás y estaba haciendo el juicio ilegal. Ese momento quedaba unas horas para ser crucificado Jesús y era una situación muy desesperante. Pero Jesús, después de orar en el huerto de Getsemaní, y decidió ir el camino de la cruz. Decidió para llevar la cruz. Y dice, mi Padre, si se puede pasar esta copa, pase de mí, pero quiero que sea la voluntad de Dios. Jesús, después de la oración, de la decisión, fue arrestado por las multitudes que mandó a ancianos y los sumos sacerdotes. El momento cuando Jesús estaba arrestado, estaba parado delante Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió a 30 piezas de plata y lo vendió a Jesús. Simplemente Judas Iscariote sabía que Jesús iba a orar continuamente seguido en el huerto de Getsemaní. Por eso llevó los soldados romanos para arrestar. Y entonces Jesús, sin resistir, fue arrestado y los discípulos y Pedro se dispersaron totalmente dejando a Jesús. En verdad, empezando desde Pedro, día cotidiana, decían que aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Ellos, los discípulos, confesaban todo el tiempo a Jesús así. Pero Jesús, al ser arrestado, como si fuese cuando hicieron esa confesión, ellos se escaparon corriendo para que les salvaran a ellos. Pero menos mal, por lo menos Pedro tenía su conciencia y quería ver cómo estaba siendo arrestado y fue con Juan y entró al patio de la casa del sumo sacerdote y estaba ahí viendo la imagen de Jesús. Y Jesús, cuando estaba siendo juzgado en el patio de la casa del sumo sacerdote, ese momento estaba sentado en ese lugar y vio esa imagen. Pero sucede algo inesperado en este momento. ¿Qué caso es? Es el caso que niega a Pedro 3 veces. Es el caso que ni siquiera pensaba sucedió. Pedro, a través de este caso, tuvo un impacto grande que no se puede expresar con toda su palabra. Pero lo más importante es, al estar así, Pedro, por negar 3 veces a Jesús, no se terminó la vida de Pedro. Pedro, en el día de Pentecostés, después de la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos, fue protagonista de tener un cambio sorprendente de la iglesia primitiva en Jerusalén. A través de la redención y la resurrección de Jesús, a través de esa predicación de la boca de Pablo, regresaron al Señor más de 3.000, 5.000 personas. Fue utilizado como un instrumento sorprendente de la respuesta. Como esto, Pedro, ¿cómo pudo levantarse de vuelta?
No había otra cosa, sino era por el Evangelio. El título de hoy es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es tan grande. Se levantó Pedro después del desánimo, del estado de desánimo. En este momento, a través de Corona 19, por virus metaviral, estamos teniendo muchas dificultades. Alfa, beta, gamma, delta, gamma. Y continuamente estamos siendo infectados y está ampliándose el virus. Y están teniendo problemas todo el mundial y están teniendo en estado de nervios por este corona. Pero hay una enfermedad más temorosa, más que Corona 19. Es la enfermedad más temorosa en este mundo. ¿Saben cuál es? No es Corona 19. No es el cáncer. No es la SIDA. Sino la enfermedad más grande es la palabra frustración. La enfermedad frustración, desánimo. Esta enfermedad superando todas las personas, ambos sexos y a los pobres ricos. Y esta enfermedad es muy contagiosa. Lo más sorprendente es, aunque sea un cristiano, no hay excepción de esta enfermedad. Es desánimo. Y entonces, ¿cómo podemos salir de esta enfermedad de desánimo? Es experimentar el poder del Evangelio. Al experimentar el poder del Evangelio es posible. El Evangelio es la cura, el medicamento de la cura de la frustración. No hay que quedarse en el lugar de conocer, sino este Evangelio es tan grandioso que nuestra vida tiene que estar grabado, enraizado, naturalizado. Al estar en ese estado, aunque nos llegue cualquier desánimo en nuestra vida, en cualquier incidente, podemos superar. No hay ni un espacio para que se quede esta frustración en nuestra vida. A través de la vida estamos en dificultades. Hay muchas personas que están caídas en un estado de desánimo. Quiero que ustedes, a través de la palabra de hoy, tengan un punto de regresivo de levantar de vuelta a través del poder del Evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es voluntad humana indefensa. Vamos a ver el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Jesús, cuando estaba siendo juzgado en la casa de Caifás, en el patio, afuera en el patio, si vemos en la Biblia, hacía mucho frío y ellos estaban en una calefacción. Y por el frío, y estaban en un círculo y estaban en una fogata, estaban calentándose. Pero en ese momento vino una criada y le dice que él estaba junto con Jesús. Y entonces Pedro, ¿qué dice? Delante de esas personas, rápidamente niega: no sé lo que dices. En el acto actúa así Pedro. Pedro estaba metido en un instinto de protección y estaba metido en instinto de sobrevivir. Por eso negó en el acto por estas dos cosas. Pero esta vez vino otra criada y le dice otra vez: esta persona estaba junto con Jesús de Nazaret. Y entonces Pedro en este momento, subiendo más su nivel, y dice que lo desconozco, juro, estaba jurando, negó hasta jurarse. Pero al continuar recibiendo esta pregunta, cambió del lugar Pedro. Y era bueno si se terminaba la pregunta, pero cuando fue al otro lugar, la persona que estaba al lado le dice: mirando tu vocabulario
es esa persona que estuviste junto con Jesús. Le dice, tú eres de ellos. Y entonces Pedro hasta llegó a maldecir a Jesús y niega. Y en ese momento cantó el gallo. Jesús le había hablado a Pedro que antes que llore, antes que cante tres veces el gallo, me vas a negar. Se cumplió esta palabra de Jesús. Pedro, más que nadie, él estaba prometido que iba a estar junto con Jesús, aunque pueda morir. Aunque otros discípulos abandonen, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y dice así, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No solo en el libro Mateo, sino en el libro Lucas 22:33 también dice así, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En Juan 13:37 también dices, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Específicamente está hablando, está expresando su conciencia, su voluntad hacia Jesús. Y estaba con toda la seguridad y con toda la orgullo. Pero saliendo de esta firmeza, negó a Jesús. No eran ni siquiera soldados romanos, sino no eran los sumos sacerdotes. Eran las personas que no tenían ninguna fuerza. Era una criada. A una palabra de esa criada cayó todo lo que confesó Pedro. Esta voluntad humana es tan impotente. Es indefensa totalmente. Ustedes quienes están escuchando esta palabra, mirando a Pedro, van a decir que es muy tonto, que cómo puede actuar así. Pero si ustedes estarían en el mismo caso de Pedro, ¿cómo podemos garantizar que no vamos a negar como Pedro? Pedro dijo que nunca voy a negar a Jesús. De esa palabra hay una palabra muy en común, una expresión en común. ¿Qué expresión es? Eso es yo, la palabra yo. Yo. Hablé yo. Enfatizo yo. Pedro, conclusivamente, la razón que negó es porque yo tenía el yo más fuerte. Solo tenía que mirar a Jesucristo. No estaba hecho en Hechos 1:1-3:8 los tres solos, sino estaba grabado en Génesis 3:6-11, centralizado en sí mismo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Tocar el orgullo. Podemos vender todas las cosas y ofrendar y podemos dar nuestra vida, pero no podemos hacer porque nos toca el orgullo. Porque nos toca el orgullo, nosotros perdemos la conciencia. No hay confesión de fe, se desaparece todo. Yo, mi orgullo. Satanás nos juega a través de nuestros orgullos. ¿Por qué viniendo a la iglesia tiene frustración y están desanimados? ¿Por qué estaban devocionando tanto y dejan de devocionar? Porque toca mi orgullo. Él me ignora. Yo. De aquí se derrumba todo. Satanás ataca continuamente a través de tocar nuestros orgullos. Esto es el molde viejo. En las heridas que no fueron admitidos por la gente. En esa vida quería ser reconocido por la gente, pero él me ignora y entonces se da vuelta y no regresa más. Y también cuando toca esa herida y ese orgullo, en el momento matan a la gente por ignorarme a mí y empiezo a matar. Es continuación de las derrotas. La vida de Génesis capítulo 3 centralizado en mí, y esto es como
la torre de Babel de Génesis capítulo 11. Es el torre de Babel que ¿quién soy yo? Al estar en este estado se derrumba. Esta palabra no se puede escuchar en ningún lado, solamente en la Biblia. ¿Y en dónde hablan? En la Biblia. Psicológicamente, no es literalmente, no es algo que se soluciona en nuestra vida, es el problema esencial. Moisés, que se ocupó el éxodo de la época del Antiguo Testamento, también pasó lo mismo. Egipto tenía las culturas y hizo el mejor estudio y sabía todas las cosas. Tenía todas las cosas. No había nada que no podía hacer. Parecía que podía hacer todas las cosas. En ese horario, Moisés cayó como un asesino. Conclusivamente, se escapó en el desierto y quedó como una persona escapado. Y viviendo 40 años en el desierto, ¿yo quién soy? Yo estaba atrapado todavía, yo. Y todas las cosas que aprendió en Egipto se derrumba todo el yo en el 40 años de desierto. Como esto, yo no soy nadie, no soy nada, no soy nadie, no soy nada. Al estar así, Dios llamó a Moisés. No importa si tiene mucha edad, poca edad. Es cuanto ya dejé mi orgullo. En ese momento lo establece como líder del éxodo. Al momento de salir todo centro mío y el estar en estado centro del espiritual, vamos a ser utilizados. Si nosotros no estamos en tres hoy, tres solo, nosotros vamos a conmovernos, vamos a hacer un junco que se mueve cuando se sopla. Por eso nosotros tenemos que hacer el ministerio. Haciendo el ministerio por Dios, se derrumba todos mis orgullos. Porque si haciendo el ministerio, si dejo mi orgullo, no se puede ministrar. Y cuando voy a visitar a los creyentes, ni me reciben, ni siquiera me abre la puerta, aunque llame no me contesta. Y cada lugar es donde van, se quejan por visitar. Ni siquiera un mendigo puede tratarlo así. Golpeando la puerta y evangelizar. Hasta eso podemos aguantar, pero nos toca el orgullo. ¿Por qué viniste? No tengo tiempos, estoy ocupado, estoy cansado, no quiero encontrar. Eso es un evangelista. Tenemos que romperse completamente. Aunque nos hablen mal, aunque nos insulten, aunque nos critiquen, esto es una vida del evangelista. Las personas que no hicieron eso nunca pueden romperse el yo al no hacer el ministerio. ¿Cómo me habla mal? ¿Y por qué me toca el orgullo? No hablan así. Todo personalmente se respeta en día cotidiana, pero solo cuando hacemos el ministerio llega Satanás a atacar. Yo, siendo como un asistente pastor, cuando establecí la iglesia, pensé que no se puede hacer ninguna cosa. Yo soy una persona que vivía sin necesidad, sin hacer falta ninguna cosa. Pero Dios me llamó en el acto y quiere que entre al seminario teológico para que sea un pastor. Y pastoreando, me tocaron todos mis orgullos por la gente y rompí totalmente. Y más que nada, mis hermanos se reían de mí. Mi hermano mayor, está muy débil. Decía mi hermano menor que tú estás muy débil. El pastor Chung Un-ju, ¿por qué tan débil está?
El anciano Chung Myung-ju una vez me dijo así: ¿por qué estás débil? Y yo por adentro dije: a ver, establecer una iglesia no existe quién soy yo. Todos los días tengo que estar aferrado a la palabra. Tengo que orar todos los días. Todos los días tengo que visitar a las personas y hacer mensajes. Por eso, palabra, oración, tengo que estar grabado, enraizado, naturalizado. Aunque las personas que hablan la palabra de incredulidades y hablan las cosas que ni siquiera había sucedido. Y entonces, ¿Dios qué hace? Dios nos hace morir. A través de tocar el orgullo nos hace morir. Pablo siempre decía que todos los días muero después de creer a Jesús. Hablando por el mundo, se cambió como un tonto. Pablo, después de creer Jesús, y empezó a cambiarse totalmente. Y tenía que, en la iglesia Antioquía, tenía que informarle. No es informar, sino era muy costoso. Todos los días yo muero. Si no muero todos los días, no podemos ser guiados del Espíritu Santo. Si no morimos todos los días, no podemos hacer el ministerio. Por eso, imagínese Pablo que tenía todas las cosas y que había sentido el orgullo. Y tenía ni siquiera la vergüenza, sino había dejado todo su orgullo delante de ellos. Y dice: por mi evangelio, por el evangelismo, sáname este reproche, que la espina de Satanás está en mi cuerpo. Imagínese, de estar tan orgulloso, dejó la espina de Dios para que no estén orgullosos. Ustedes tienen que agradecer que tiene esa ventaja, que tiene la espina de Satanás, para que no seamos orgullosos. Es la oportunidad que estemos armados espiritualmente. Es una oportunidad que miremos a nosotros mismos. Es la oportunidad que podemos tener crecimiento espiritual. Quiere que nosotros estemos vestidos con la armadura de Dios. Tenemos que estar ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Que tengamos victoria en la palabra y también que nosotros estemos orando continuamente, una vida de despiertos. Nosotros vamos a superar a mí mismo y naturalmente vamos a ser guiados el Espíritu Santo y vamos en el lugar del Espíritu Santo. Hay una palabra así: el apetito es la piedra de toque de la salud. Si nosotros tenemos un buen apetito, es un señal saludable, pero si no tenemos el apetito, quiere decir que nos vino problema en nuestra salud. Esto es lo mismo espiritualmente. Si nosotros tenemos que estar con apetito de la palabra espiritual, con la palabra tenemos que editar, y a través de la oración tenemos que planificar, y a través del evangelismo tenemos que diseñar. Tenemos que entrar en el sistema de solo unicidad y la recreación, y entonces se termina. Eso es actuación. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de todos los días, para que tengan una vida del apetito abundante espiritual y que puedan tener triunfo y que sean todos discípulos absolutos que se van ampliando en el reino de los cielos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es el evangelio restaurador. Vamos a ver 26:75. Dice: entonces Pedro se acercó de la palabra de Jesús
que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro estaba confiando a sí mismo y acordó de la palabra que Jesús le dijo que iba a negar 3 veces antes que cante el gallo, y lloró amargamente. En Lucas 22:61 expresa esta imagen así: entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acercó y lloró. Cantó el gallo, y Pedro se acercó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Era 10 metros donde estaba Pedro y Jesús. Y entonces, al negar 3 veces, Jesús miró a Pedro. ¿Cómo habrá asustado Pedro? Y era suficiente, era un espacio muy corto. El momento cuando se coincidió sus ojos con Jesús, ¿qué habrá pensado en su corazón? Lloró amargamente, con fuerzas. Si no es otra persona, y él era un discípulo más querido, y dijo que yo nunca negaré a Jesús, aunque niegue todas las personas. Dijo esa confesión continuamente y estaba tan seguro, y juró a Jesús. Pero podemos ver una imagen que estaba cayendo totalmente su orgullo. A este Pedro, Jesús no abandonó, sino después de resucitar, fue a buscar a Pedro, que estaba desanimado. Si vemos en Juan capítulo 21, lo levanta Jesús a Pedro, que estaba caído, y aparece la imagen que está utilizando. Jesús, que había resucitado en el mar Tiberia, le hace pregunta a Pedro cuando hubiera comido. Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús, a este Pedro que negó 3 veces, le preguntó 3 veces para restaurar, para tener la restauración a Pedro. Hizo hacer la confesión del amor 3 veces para tener la restauración. No es para que tenga vergüenza Pedro, sino para que tenga la restauración del negamiento de 3 veces. Un teólogo habló así, señalando la Biblia hacia Jesús, a Dios. Hay una palabra que se llama Dios, que nos da segunda oportunidad. Si vemos el contenido de la Biblia, Dios nos da muchas oportunidades. Más que nada, Adán, el primer hijo, después de desobedecer la palabra de Dios, no lo dejó, sino en el acto. Génesis capítulo 3:15 está teniendo la restauración. Mandó la simiente de la mujer, a través de Cristo habló la restauración. Al ver esta restauración de Génesis capítulo 3:15, nosotros estamos recibiendo la bendición de ser hijo de Dios. No solo Adán, sino Abraham, quien es el padre de fe, le dio mucha oportunidad para que regrese. Sino no solo Abraham, Jacob, Moisés, Samson, las personas que fueron utilizados delante de Dios, Dios le dio oportunidad para que esa persona pueda establecer todos los momentos. Pero si no lo hubiera venido a encontrar a Pedro, Jesús, seguramente Pedro estaría muerto haciendo un pesquero como los otros pesqueros, y se habrá terminado. Pero toda la imagen que sale en Hechos capítulo 4:19, más Pedro, Juan, vino a buscar Jesús a todos esos discípulos, y pudo hacer su ministerio.
ellos cambió 180 grados diferentes que el momento que negó a Jesús. Empieza a restaurarse. Ellos cambió totalmente. Pedro Juan, delante del concilio de Sanedrín, le dice así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y el oído. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido teniendo por digno de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por la casa no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar verdadera verdad en este momento. ¿Qué verdad? Una vez más, esto es importante. En el campo de nuestra vida, si nos encontramos una vez, va a tener la restauración de la fe que había perdido. Si hubiera encontrado una vez, habrá muchas personas que tengan la restauración de la misión. Hay muchas personas que tienen heridas alrededor nuestro. Hay muchas personas que necesitan escuchar y que pueda restaurar. Yo siempre oro por eso, para que esos creyentes a través de la palabra tengan fuerzas y tengan la restauración. Y yo siempre oro. Jesús no simplemente no frenó de la restauración a Pedro, sino después de la restauración a Pedro, le dio la misión a Pedro: vayan a alimentar a tus ovejas, anda a pastorear a tus ovejas. Todos los pastores de la iglesia llevan, es importante. Si encontramos una sola vez más, los obreros es muy importante. Si vamos un paso más, los maestros y todos los obreros, a través del poder del Evangelio, nosotros tenemos que salvar a esas almas. Quiero que sea de dejar arte de obras de la sanidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión: si nosotros decimos el primer cafetería en Corea, podemos decir Starbucks. Si decimos Starbucks, aparece el personaje, quien es el creador de café Starbucks, Howard Schultz. Esta persona hizo muchos locales del universo y se esforzó para ampliarse esta cafetería Starbucks, y después de ampliar Starbucks renunció en el año 2000, pero Starbucks empezando a ampliarse y estaba compitiendo muchos por el precio, porque había mucha competencia. Al decir eso, ¿cómo fue Starbucks? Empezó a tener negativos, empezó a perder dinero. En este estado, otra vez en el año 2008, regresa como el CEO, el Howard Schultz. Tenía que salir de esta crisis. Para salir de la crisis, volvió a este CEO. Pero ¿cuál fue el punto? Refocus to coffee quiere decir volver a concentrarse en el café. ¿Qué quiere decir? No es importante vender barato el café, sino el valor del café esencial. Y empezó a tener el movimiento de concentrarse en el valor del café esencial. Y para esto, muchos millones de dólares tenía que perder, pero él no le importó, sino a todos los empleados le enseñó a hacer el mejor expresos a través de la enseñanza. Reenseñó. Y entonces en ese momento pudo restaurarse y pudo salvarse y restaurarse el sabor de café de Starbucks. ¿Por qué yo digo esta palabra?
nosotros tenemos que volver a concentrarse en Jesús. Tenemos que revisar nuestra vida que estamos desanimados y en problemas, en frustraciones. Jesús fue a buscar a Pedro y le buscó. Por eso nosotros, estando dentro de este lugar, nosotros en cualquier situación no vamos a frustrar y no vamos a estar desanimados y podemos obtener nuevas fuerzas. Tenemos que coincidir el focus en ese lugar. ¿En dónde tenemos que coincidir el focus? Apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7, 9 enfatiza así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en agrupos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si nosotros estamos saboreando a Cristo, nunca podemos fracasarnos. Todos los creyentes de la iglesia llevan, en cualquier situación y en cualquier ambiente, quiero que tengan ese poder de restauración de Jesús. Y experimentando esta experimentación del poder, podamos ser un protagonista de salvar las vidas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, todos los creyentes de la iglesia llevan, aunque estamos entregando en línea a través de todo este culto, que no hagamos una vida de fe sin claridad, sino que podamos chequear verdaderamente nuestra vida y concentrando en Cristo, podamos concentrar en tres solos y que no nos conmovamos en ninguna otra cosa, y para que concentremos solo Cristo y tengamos una vida de dejar la evidencia espiritual. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.